Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la parálisis facial, cuáles son sus causas, sus tipos y su tratamiento. Primeramente vamos a entender que una parálisis facial es la pérdida temporal del movimiento voluntario en un lado de la cara. Esto quiere decir que uno de los lados de nuestra cara deja de percibir las señales nerviosas y por ende los músculos se tornan un poco más flácidos de ese lado de la cara y da esta asimetría facial como podemos ver en la imagen. ¿Cuáles son los síntomas propiamente de una parálisis facial y que nos permiten conocer a simple vista a una persona con esta condición? Primeramente, existe imposibilidad de subir la ceja. La persona incluso tiende a perder las expresiones o las líneas de expresión de ese lado de la cara. Tenemos que igualmente va a haber posibilidad o imposibilidad de cerrar el ojo. Cuando la persona intenta cerrar ambos ojos, el ojo del lado en el que se presenta la parálisis facial permanece abierto. Esto no siempre es así, pero lo vamos a explicar más adelante. Tenemos que ocurre también dificultades para sonreír y dificultades para mover los labios, todo en el lado de la cara que se encuentra afectado. Además de ello, también se pueden presentar síntomas como el babeo, ya que al nosotros no tener control motor voluntario de este lado o de la zona de la boca, pues empieza a haber una mayor salivación y por ende al no poder cerrar la boca o controlar el cierre de los labios, pues ocurre la acción del babeo. También pérdida del sentido del gusto, esto no es en todos los casos, y por último escaso o excesivo lagrimeo. En algunos casos, las personas con parálisis facial que están cursando con escaso lagrimeo deben acudir al uso de gotas o lágrimas artificiales, mientras que cuando el mismo es excesivo deben siempre cargar a la mano algún paño limpio para siempre permanecer limpiando la zona que se afecta. ¿Por qué ocurre una parálisis facial? Por lo general ocurre porque existe un daño en el nervio facial. El nervio facial es el encargado de inervar a la mayoría de los músculos de la cara y entonces al haber un daño en este nervio pues ocurre una parálisis facial. Hay dos tipos de parálisis faciales. Tenemos inicialmente la parálisis facial de tipo central, la cual no ocurre propiamente por un daño en el nervio facial, sino que ocurre por un daño a nivel cerebral. Al ser central y ocurrir un daño a nivel cerebral, uno podría quizás pensar que la afectación es mayor, pero no es así. Cuando hablamos de una parálisis facial central, solo se afecta la mitad inferior de la cara. Las personas que cursan con parálisis facial central no tienen problemas para cerrar los ojos. Y tenemos la parálisis facial periférica, que sí ocurre por un daño propiamente en el nervio facial. En este caso sí está afectada la mitad completa de la cara y se presenta este signo que vemos acá, que es el signo de Bell, muy característico de la parálisis periférica o parálisis idiopática, que es lo que les decía anteriormente. Cuando la persona intenta cerrar el párpado, lo que hace es que el globo ocular se va hacia arriba y el párpado o el ojo da la impresión de quedar abierto. ¿Cuáles son aquellos factores que pueden dañar o generar una parálisis facial? En el caso de la parálisis facial central, como es más cerebral, puede ser por un infarto cerebral, un tumor cerebral o alguna malformación vascular. Son las principales causas, mas no son las únicas, porque por ejemplo un traumatismo cráneoencefálico también puede generar un daño a nivel central que desencadene una parálisis facial. Y en el caso de la parálisis facial periférica tenemos que el virus del herpes simple puede generar una parálisis facial. Esto está asociado principalmente a que el nervio se inflama debido al herpes y por eso se desencadena la parálisis. Tenemos igualmente entre las causas la enfermedad de Lyme, causada por una picadura de una garrapata infectada, el herpes zóster,
los tumores que puedan estar causando compresión en el nervio, infartos al nervio y un cuadro catarral. Este último es una de las causas más frecuentes junto con la causa del herpes simple y el herpes zóster. En el caso del cuadro catarral ocurre pues posterior a sufrir un cuadro de una gripe, de una tos. Las personas simplemente lo toman como una gripe más, como un catarro más y empiezan a desarrollar aproximadamente a las 48-72 horas las primeras manifestaciones clínicas de parálisis, como adormecimiento de la cara y empieza la asimetría facial. ¿Cuál es el tratamiento propiamente de la parálisis facial? Por lo general, la parálisis facial tiene un buen diagnóstico. Empieza con tratamiento farmacológico. Esto va a depender de la evaluación que haya sido realizada por el médico neurólogo, el cual va a recomendar el medicamento más recomendado de acuerdo al tipo de parálisis. Tenemos que en el caso de la rehabilitación se acude a la masoterapia, que consiste en masajear aquellas zonas donde, o mejor dicho, masajear la zona de recorrido de los músculos de la cara, los músculos principales, para ayudar en su activación. Tenemos que también se recurre mucho a los ejercicios de mímica facial. Estos buscan de recuperar la acción voluntaria de los músculos y son, por decirlo de alguna manera, el tratamiento más importante, más allá de todo lo que pueda hacer el paciente. El hecho de que el paciente realice los movimientos de forma voluntaria es muy importante. Por lo general, este tipo de mímicas faciales se realizan frente a un espejo. La persona empieza a hacer ejercicios como arrugar la cara, llenar los cachetes de aire, lanzar un beso, guiñar un ojo, arrugar la frente, entre otros. Tenemos que también se puede acudir al uso de la crioterapia, que es la aplicación de hielo sobre la zona de los músculos principales de la cara. La electroterapia puede ser utilizada, sin embargo, la misma no tiene una eficacia científica comprobada, ya que dicen algunos que no incide propiamente, que incide, o que mejor dicho, que tiene incidencia en el músculo, más no en el núcleo del nervio facial, y por lo tanto su eficacia no está 100% comprobada. Y hay personas que igualmente acuden a terapias alternativas, como el caso de la acupuntura, para ayudar a la activación de estos músculos de la cara inervados por el nervio facial. Algunos datos importantes o anotaciones adicionales al tema es que la parálisis facial puede ser bilateral, es decir, dar en ambos lados, pero esto ocurre únicamente en el 1% de los casos. Por lo general, da de un lado o del otro. Y la recuperación promedio del 85% del movimiento de la cara es a la tercera semana aproximadamente. Esto va a variar mucho entre cada persona, va a variar mucho entre el tipo de parálisis facial y la causa de la parálisis facial, y puede incluso extenderse hasta los 6 meses. De hecho, hay autores que indican que propiamente la recuperación total o los resultados finales de la parálisis se ven al año desde que ocurre el evento. Es muy importante decir que la persona puede quedar con secuelas, un mínimo movimiento disminuido, que haya recuperado prácticamente toda la movilidad, pero por ejemplo al momento de sonreír se le vean algunas secuelas de que de repente no sonríe también del lado donde ocurrió la parálisis, entre otros. Y bueno amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, fui muy al punto y muy concreta. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, denle like a este video y suscríbanse al canal.